Bienvenidos todos, es un gusto estar aquí en este lugar que venimos a meditar en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice. Tanta riqueza que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Es un recurso inagotable, ¿sí? Uno puede estar hablando todos los días de la Biblia y siempre encontrará que hablar de ella, ¿sí? Siempre habrá algo, no nos podemos agotar todo lo que la palabra de Dios dice porque la palabra está viva, entonces siempre trae algo para nosotros. Y hoy quiero compartir un tema que se llama para que seamos uno. El propósito de Dios, lo que Dios hizo, Él quiere que nosotros vivamos en una unidad, ¿sí? En unidad. Y el ser uno es todo un desafío, ¿sí? Es todo un desafío. Si bien el primer modelo que Dios menciona en la palabra, pues es el matrimonio, ¿verdad? Cuando habla ahí en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, uno solo. Entonces el modelo de Dios es que nosotros vengamos a ser uno, que funcionemos como uno, como familia, que funcionemos como uno, como iglesia, que funcionemos. Ese es el modelo. Aun cuando el hombre trató de hacer ese modelo, pero separado de Dios, pero bueno, está escrito que separados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, esa unidad es algo que yo creo que todos hemos oído hablar de eso, quizás más de alguno en repetidas ocasiones, aunque no tenga nada que ver con la palabra de Dios, pero se habla de unidad. Los partidos políticos hablan de unidad, ¿sí? En los equipos deportivos hablan de unidad. Pero la pregunta pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros vivimos en unidad. Yo meditaba ahorita antes de subir aquí, decía yo, bueno, la palabra de Dios dice que nosotros como esposos, hombre y mujer, que debiéramos ser uno, porque eso es lo que la palabra de Dios demanda, ¿verdad? Que los hombres pues amen a sus mujeres y que las mujeres respeten a sus maridos y que se sometan a él, ¿verdad? Que el marido es cabeza de la mujer. Pero fíjense una cosa que digo yo, la palabra de Dios dice que seamos uno, y cuando nosotros podemos decir que seamos uno, tiene que ver con estar en acuerdo, con estar en armonía, ¿verdad? Porque si la mujer dice, bueno, no estoy de acuerdo, pero estoy sometida a él porque la palabra de Dios dice que me debo someter, pero no estoy de acuerdo con él, entonces es muy poco lo que vamos a lograr. Entonces ese es el punto donde yo me quiero ir, que nosotros tenemos que aprender a vivir en unidad, tenemos que aprender a vivir en acuerdo. Si lo logramos, no hay límite, así como lo oye, no hay límite. Pero si no logramos vivir en unidad, entonces nosotros vamos a obtener muy poco, o vamos a estar viviendo una vida por debajo de lo que Dios quiere para nosotros. Y eso aplica en todas las áreas. Aplica desde un matrimonio, desde una familia, desde una iglesia, un grupo, el grupo de alabanza, el grupo de las maestras, en fin, una empresa, una compañía, una nación. Si algo nos está golpeando a nosotros mexicanos es las divisiones, cómo estamos divididos. Y cada vez más, bueno, vamos a hacer la encuesta, pues la encuesta dice que tantos acá y tantos. Y es una constante división. Y yo creo que no vamos a tener eso como nación de decir todos estamos por un partido, ni lo estoy buscando, ni lo estoy promoviendo, pero lo que la palabra de Dios dice es que al menos en nuestro hogar, al menos en la congregación, al menos en lo básico, nosotros tenemos que tener unidad. Si tenemos esa unidad, en realidad no hay límite para eso. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, ¿usted cómo siente esa unidad? Decir, bueno, yo estoy unido a mi esposa y mi esposa está unida a mí. Sí, está bien, ese es un buen principio, ¿verdad?
Pero ¿es realmente una unidad o simplemente están juntos? Estar juntos no quiere decir estar unidos, ¿sí? Estar juntos no quiere decir estar unidos. La palabra de Dios dice que en el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. O sea, tenían un mismo sentir y además estaban juntos. Entonces nosotros a veces estamos juntos, pero no estamos unánimes. Cada quien piensa de una forma, cada quien, y no digo que todos tengamos que pensar igual, pero sí estar de acuerdo. Porque si no tenemos acuerdo, entonces estamos perdiéndonos de muchísimo. Dice aquí, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo quiero que tome usted esa parte y se la aplique a usted mismo, ¿sí? ¿Cómo está usted en relación a esta palabra, a esta demanda, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aplicar. Si la palabra de Dios no hay aplicación en nosotros, entonces es muy difícil que nosotros podamos tener el beneficio de la palabra de Dios. Entonces dice que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones. Hay divisiones en usted, hay divisiones en su hogar, hay divisiones en donde usted se mueve. Entonces es importante que nosotros veamos ese punto. La unidad tiene que ver con las cosas que hablamos, ¿sí? Porque dice que hablemos todos una misma cosa. O sea, que tengamos un mismo parecer, un mismo sentir. Si Dios dice esto, bueno, pues nosotros tenemos que ir a lo que realmente dice la palabra. Tiene que ver con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es vital en la unidad, ¿sí? Si nosotros, una de las cosas que yo encontré, por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 11, de cuando después del diluvio, después que pasó el diluvio que inundó toda la tierra, y la gente entró en temor y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una torre por si vuelve a haber otro diluvio, pues que no nos pase eso. Pero ellos lo hicieron apartados de Dios, no tenía nada que ver con Dios, era una iniciativa. Dios había dicho, ya no voy a volver a destruir la tierra con agua, jamás. Entonces, si ellos tenían miedo de que Dios fuera a hacer eso, pues el principal miedo es que no le creían a Dios, no creían lo que Dios había dicho. Y estaban haciendo cosas que Dios no había mandado. Y entonces, si usted abre su Biblia ahí en Génesis, en el capítulo 11 y versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Sí dice así su Biblia? He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjese bien, cuando Jesús viene, a mí me llama la atención eso, porque cuando Jesús viene dice que Él viene para que nosotros seamos uno. Y yo digo, bueno, cuando Dios descendió a ver lo que estaban haciendo los hombres, dijeron, el pueblo es uno. Pero era uno sin Dios. Y Él dijo, yo quiero que sean uno, pero conmigo, ¿sí? Quiero que sean uno conmigo. Entonces nosotros podemos vivir en una supuesta unidad, pero una unidad donde Dios no está presente. Entonces nosotros estamos fritos, estamos tronados, porque Dios no está ahí. Entonces la unidad en la cual nos tenemos que mover es una unidad donde Dios está. Y Él estaba diciéndole a estas personas, la unidad funciona tanto para lo bueno como para lo malo. En ese caso, esa unidad que ellos tenían era para mal, porque iban a acabar en juicio. Pero cuando nos unimos para bien, no hay límite. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Dice la Escritura, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, o sea, si están unidos, si pueden vivir de común acuerdo, entonces pidan todo lo que quieran. Por eso le digo yo que es algo que me hace pensar cuando decimos, o cuando una mujer dice, pues estoy sometida a mi marido, porque la Biblia dice que me someta a él, pero yo no estoy de acuerdo con él. Entonces, no está logrando el propósito.
¿Por qué? Porque puede seguir viviendo en carencias aún estando sometida a su marido. Porque la palabra de Dios es clara. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, o sea, el acuerdo es más poderoso que cualquier otra cosa. Es prioritario que nosotros estemos en unidad. Pero usted piense en usted, no piense en otra persona, piense en usted. Piense, por decir algo, yo tendría que pensar, bueno, ¿cómo está mi unidad con Tere? O sea, ¿cómo es mi nivel de unidad con ella? ¿Sí? Yo quiero que los casados piensen en su pareja, en su esposo, en su esposa, porque ese va a ser el nivel de respuesta que usted va a tener. ¿Sí? Si usted no está de acuerdo, pues entonces es muy difícil pedirle a Dios. Porque se dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, no dice lo contrario, pero lo deja implícito. Si no están de acuerdo, pues el Señor dice, primero resuelvan aquello y entonces vienen conmigo. Porque también lo dice en alguna ocasión, dice ahí la palabra, si vienes conmigo y traes tu ofrenda y te acuerdas ahí que tienes un problema con tu hermano, ve y resuelve el problema. Y ya que lo resuelvas, entonces vuelves conmigo y yo te voy a bendecir. Pero ve primero a hacer aquello. ¿Por qué? Porque la unidad es vital. Si hay unidad, entonces va a haber una respuesta. Pero si no hay unidad, nosotros nos podemos desgastar. Y usted puede decir, no, pues yo estoy ayunando. No, pero yo estoy orando. Y yo estoy en esto y yo estoy lo otro. Pero la palabra de Dios es muy clara, que sean uno. Jesús vino y se entregó por nosotros para que fuésemos uno y uno con Él. Y entonces de esa manera nosotros pudiésemos alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces creo yo que el trabajo más fuerte que tenemos que hacer es hacernos uno realmente, ser uno. Yo sé que le estoy pidiendo algo difícil, pero ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Que no nos podamos sentar en una mesa y conversar, que no podamos tener un acuerdo como pareja, como familia, como empresa, como grupo. O sea, eso es vital. Y obviamente que usted se va a encontrar con falta de unidad y va a voltear a muchos lugares y va a encontrar falta de unidad. Y déjeme decir una cosa, eso procede del diablo, así como lo escucha. La falta de unidad proviene del enemigo. Él no desea que estemos unidos y Él va a hacer todo lo posible porque estemos en pugna unos con otros, que nos estemos peleando, que estemos luchando. Eso es, dice la Escritura, donde hay celos y contención, ahí hay toda obra perversa, ahí está Satanás. ¿Sí? Entonces piense en lo que quiera pensar, en el nivel que quiera pensar. Si hay pleito, si hay celos, si hay envidia, pues el enemigo está ahí. ¿Por qué? Porque no está oponiéndose a lo que Dios ha planeado para nosotros y en el escenario en el que Él nos quiere ayudar a nosotros. Por eso es que tenemos que trabajar hacia nosotros. Podemos cantarle al Señor todo el día y poner alabanzas todo el día, pero si la persona con la que estamos no tenemos unidad con ella, pues entonces, como quiera que sea, el Señor va a decir, arregla tu relación, arregla tu situación. Y creo yo que no hemos hecho todo el énfasis a esa tarea. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Entonces, si yo como esposo, como le decía ahorita, yo tengo que analizar mi relación con mi esposa, primeramente. Tengo que ver mi relación hacia mis hijos. ¿Cómo está mi relación hacia mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo está mi relación en mi trabajo? ¿Cómo está mi relación hacia mis padres, para los que los tienen aún? ¿Cómo está esa relación? Porque esa unidad es vital para su salud, para su bendición, para su prosperidad, para todo lo que Dios ha diseñado. Y entonces Él nos capacita para que podamos vivir en unidad.
Pero ese es el propósito de Dios. Y cualquier cosa que usted vea que no se está alineando, usted puede decir, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Y entonces usted, cuando se dé cuenta de eso, usted va a decir, tengo que luchar contra esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser, de alguna manera, si pudiera yo decirlo, tenemos que ser intencionales. ¿Sabes qué? Yo voy a tener unidad. Voy a pelear por esa unidad. ¿Por qué? Porque yo sé que donde haya unidad, yo voy a ser plenamente bendecido. Si usted ha leído el Salmo 133, a lo mejor hasta de memoria se lo sabe. El Salmo 133, que dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. ¿Sí? ¿Habiten qué? Juntos y en armonía. ¿Sí? Esa es la unidad. No solo juntos, porque si no va a decir, no, pues yo también vivo con mis hermanos en la casa. No nos hablamos, pero vivimos ahí juntos, ¿no? Los esposos viven en una misma casa, viven juntos, pero está ahorita por un momento de la ley del hielo, ¿verdad? De que no, cero palabras, sino más el puro gruñido de pronto. Sí. Entonces, unidad es más allá que eso. Ese Salmo 133 es un salmo bien precioso. Son 3 versículos nada más, pero 3 versículos que le ponen el dedo en el lugar donde tiene que estar. Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, dice. El aceite era que los sacerdotes se ungían y les ponían una bolsa de aceite y les escurría, y esa unción de ese aceite, dice, cubría todo su cuerpo. Dice que la unidad es algo que viene y cubre todo tu ser. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo viene a cubrirlo, la unidad. ¿Sí? El hecho de estar juntos y en armonía es como el buen óleo que desciende por la cabeza, la barba, las vestiduras, hasta el borde, hasta todo el cuerpo. Dice, porque donde hay esa clase de unidad, dice la palabra ahí en el Salmo 133, dice, ahí envía el Señor 2 cosas, bendición y salvación. Aunque ahí dice vida eterna, pero bueno, ¿qué es vida eterna? Es salvación. Entonces, si nosotros anhelamos bendición, fíjese bien, entonces tenemos que ver el punto de estar unidos y en armonía, ¿sí? Porque no podemos decir, bueno, pues yo como quiera Dios y yo, Él sabe conmigo, y el Señor va a decir, tienes que estar en línea así para poder estar en línea así. Si podemos estar en línea así, vamos a poder estar en línea así. Porque hay gente, yo conozco gente que dice, no, Dios sabe, y yo así con él, Dios y yo, y incluso ni se congregan, pero dicen, Dios tiene, pues no, eso no funciona así. Dios nos condicionó a que tuviéramos que trabajar en nuestras relaciones, que tuviéramos que aprender a vivir juntos, que tuviéramos que aprender a amar. Es muy poderoso estar de acuerdo. Yo quiero que usted, si algún mensaje, si alguna frase se lleve a su casa, es sumamente poderoso estar de acuerdo. Piense qué tan de acuerdo estoy con mi familia, con mi esposo, esposa, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos. ¿Qué tan unido estoy? ¿Qué tan de acuerdo estoy? Hay poder en eso. Hay poder en eso. Yo leía una historia, se la voy a contar así breve, no es larga, pero hay un hombre conocido, se llama Zig Ziglar, y él está hablando acerca de los caballos percherones. No sé si usted ha escuchado los caballos percherones, unos caballos enormes. Ese caballo tiene la capacidad de arrastrar 3,5 toneladas. Le pueden poner una carreta 3,5 toneladas y el caballo la arrastra. No, sin dificultad, ¿sí? Él tiene poder para eso. Usted los ha visto, yo no sé, están más anchos que un refrigerador, ¿verdad? Está enorme, de esos refrigeradores grandes, ¿verdad?
y tiene ese poder para hacerlo. Pero déjeme decirle algo, que si usted consigue un segundo caballo como ese, ¿sí? Yo le digo que un caballo puede arrastrar 3,5 toneladas, 3,6 toneladas, y entonces le pone otro caballo. Usted pudiera pensar, ese caballo que quizás nunca estuvo con el otro caballo, no se conoce ni nada, simplemente usted se lo pega a un lado. Uno pudiera decir, pues bueno, va a poder con 7 toneladas 200, pero no es así. Puede con 10,8 toneladas. O sea, su capacidad aumenta, ¿sí? O sea, haz de cuenta que cada uno puede hacer 1,5 de lo que hacía a solas, ¿verdad? Pero ahora dice, si ese caballo es un caballo que conoce al otro caballo, que han retozado juntos, que han corrido en el campo juntos, que han andado juntos, entonces ese caballo que quizás comparten alguna rasgo genético o de consanguinidad, dice, ese caballo puede entonces, junto con el otro, jalar hasta 15 toneladas. ¿Sí? Entonces, eso se le llama sinergia. Cuando dos empiezan a jalar juntos, pero además cuando los dos disfrutan el estar juntos, eso se vuelve mucho más poderoso, porque ya se conocen. Entonces, la unidad es así. Uno puede hacer algo, dice la palabra de Dios así. Uno de vosotros hará huir a 1,000, y 2 de vosotros harán huir a 10,000. Oye, pues se decía que cada uno a 1,000. No, pues esto se multiplica. Y así se multiplica en nuestra casa. Así se multiplica en lo que hacemos, dependiendo de esa unidad. Si no está esa unidad, pues vamos a estar trabajando como independientes, y cada uno esforzándose, y cada uno agotado. Y déjeme decirle que eso le ha pasado a la mayoría de los creyentes, que no logran vivir en unidad. Y no lo digo por condenación, lo digo por señalar un punto en el cual podemos trabajar y lo podemos mejorar, porque yo sé que usted puede trabajar en esa parte y puede mejorarlo. Y no solamente decir, bueno, voy a orar por eso. No, va a tener usted que ser intencional. Intencionadamente voy a estar de acuerdo, voy a someter, quizás algunas cosas las tengo que someter, pero quiero llegar a ese propósito. Quiero llegar a que eso se cumpla en mí. Entonces dice la palabra de Dios, hay mucho que decir de eso. En Amós capítulo 3 y versículo 3, es un versículo muy cortito y todos quizás lo saben de memoria. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pues no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a Tampico y Tere quiere ir a Amante. O quizás Tere dijo, bueno, pues voy a Tampico, pero yo no quiero ir para allá. Y entonces vamos a ir en el camino en un desacuerdo total, en un viaje que no se disfruta, porque estamos haciendo las cosas en desacuerdo. Entonces, creo yo que muchos matrimonios han vivido de esa manera. Muchas familias han vivido de esa manera. Muchas empresas viven de esa manera. Muchos grupos de alabanza también están de esa manera. Estamos juntos, sí, pero no de acuerdo. Entonces lo que podíamos lograr se reduce, porque solo estamos juntos. Y cada uno, yo quiero que cada uno pueda ver eso. Cada matrimonio pueda ver eso. ¿Sí? Cada familia pueda ver eso. Porque si no lo podemos ver, si el enemigo dice, no, el problema es otro, ¿sí? El problema es que no leíste la Biblia. Bueno, voy a leer la Biblia. El problema es que no oraste. Bueno, voy a orar. Ese problema
es vital. No estoy minimizando la palabra, ni la oración, ni el ayuno, ni todas las demás disciplinas espirituales, porque son importantísimas. Pero yo lo que quiero es que cada uno de nosotros pueda entender esa parte. Porque sin estar de acuerdo es muy poco o nada lo que logramos. O nada lo que logramos. Dice Jesús nos dijo algo, yo quiero verlo aquí. San Juan 17. Y en el versículo número 11 dice Jesús: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Estos somos nosotros los que creímos, ¿sí? Dígale a su vecino, somos nosotros. Está hablando Jesús de nosotros, ¿sí? De los que hemos creído. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, porque usted y yo estamos en el mundo todavía. Aunque estamos en el mundo, dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. O sea, la oración de Jesús, dijo, yo vine, yo me entrego, yo les doy la palabra, yo les comparto mi gloria, para que sean uno. O sea, el propósito de Dios es que seamos uno. Si ese propósito no se logra en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno donde nos desenvolvemos, pues entonces no se está cumpliendo lo que Jesús quiere que se cumpla en nosotros. Y por esa razón nosotros nos perdemos de mucho. No quiero que nadie se condene, porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, sí, pero pues yo toda la gente con la que conozco, pues nadie tiene nada que ver con Dios, pues ¿cómo puedo ser uno? Bueno, las cosas que usted no puede hacer, pues no puede hacer. Pero nosotros que conocemos, que si el marido conoce y la esposa conoce, pues entonces tienes que trabajar en eso. Yo trabajo en una empresa donde nadie es cristiano y yo soy el único cristiano. Bueno, yo entiendo que no van a estar de acuerdo, pero donde hay más gente, pues tenemos que aprender a movernos como uno solo. Es un desafío. Es un desafío. ¿Por qué? Porque va a haber muchas opiniones. Y lo que tenemos que hacer es poner la palabra como el referee, como la referencia, ¿sí? Como la norma bajo la cual vamos a tomar una decisión. Si la palabra de Dios dice esto, pues esto es. Y obviamente tiene que haber una cabeza, una autoridad. Y en base a eso nosotros nos movemos. Entonces eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo además en el versículo 20, si usted va conmigo al versículo 20 de este mismo capítulo, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos, no nomás algunos, sino para que todos sean uno, otra vez. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos que sean uno en nosotros. O sea, digo yo, cuando la palabra de Dios remarca y remarca algo y lo dice una vez y lo dice otra vez y lo dice otra vez, dices tú, esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba hablando palabrerías. Porque nosotros a lo mejor tenemos muletillas que usamos en la oración. Padre Santo, yo te pido esto, y Padre Santo, te pido Padre Santo, y Padre Santo. Y alguien tiene muletillas y casi que todos tenemos algo de eso. Y en nuestra oración va a salir una frase repetida, ¿verdad? Ese se le llama muletillas, ¿verdad? Pero Jesús no tenía. Él decía, para que sean uno, porque es importante que sean uno. Para que sean uno, porque es importante que sean uno. Para que todos sean uno en nosotros, es importante que sean uno en nosotros. O sea, él estaba repitiendo algo que es vital para ti y para mí, que es vital para la iglesia, que es vital para tu casa, que es vital para tu hogar, que es vital para tu empresa, que es vital para donde quiera que tú te mueves. Por esa razón nosotros tenemos que aprender a movernos de esa manera. Y cuando hay un desacuerdo, pues vamos a orar por ese desacuerdo. Está bien, no estamos de acuerdo en esto, bueno, vamos a ponerlo. Y el Señor nos va a dar la paz y vamos a decir, bueno, pues por aquí es el camino. Pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que buscar.
para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez que nosotros seamos uno, vamos a estar transmitiendo un mensaje poderosísimo al mundo. Nuestra unidad va a ser un mensaje para el mundo, para que conozcan, dice, ¿sí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué nos dio su gloria? Para que seamos uno. Para eso nos dio su gloria. O sea, no es, Él hizo provisión para que usted y yo seamos uno. Para que como iglesia seamos uno. Para que como matrimonio seamos uno. Para que seamos uno con Él. Jesús hizo todo eso para nosotros. Dice, así como nosotros somos uno. Y dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Vea cuántas veces dice lo mismo. Cuántas veces se está hablando de uno, unidad, para que sean uno, para que sean uno. Les di la gloria para que sean uno. Les compartí el mensaje para que sean uno. O sea, todo eso lo está repitiendo vez tras vez. Vea qué tan importante es. Jesús estaba ya por ir a la cruz. Eran las últimas palabras de alguien que va a morir. Y Él tenía que decir las cosas. Imagínense que Jesús ya sabía que iba a morir. Él ya sabía que iba a morir. Las cosas más importantes, imagínense que usted le dijeran, ¿sabes qué? Pues le queda un mes. Y usted se va a poner a contar chistes. Pues obviamente que no, dice, yo quiero arreglar hoy, ¿sabes qué? Quiero hablar con fulano, quiero hablar con sutano, le tengo que decir esto al otro. ¿Por qué? Porque tengo un tiempo limitado. Jesús no estaba desperdiciando el tiempo. Él estaba diciendo las cosas más importantes para nosotros. Por eso le digo, si la unidad no toma un lugar importante en nuestra vida, nosotros estamos desenfocados. Hemos perdido el enfoque. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Tenemos que mantener ese enfoque. Tenemos que mantener esa unidad. Jesús dijo que en Lucas capítulo 11 estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, donde hay división va a haber fracaso. Donde hay división va a haber caída. Usted, es cuestión de tiempo. Vea usted en algún hogar, va a haber fracaso, va a haber caída por causa de la división. En una empresa, cuando están unos con otros, es cuestión de tiempo. Si eso no se corrige, va a haber una caída, va a haber un crack. Y en cada área, que es un principio que Jesús le estaba diciendo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Dice, el reino de las tinieblas, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? Tenía miles de años Satanás con su reino, que está destinado a fracasar. Pero aún así Jesús dijo, es un reino que se mueve en una estructura. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. O sea, es toda una estructura, ¿verdad? Tiene un orden que aún así de maldad. Pero el Señor establece el orden también en su casa. Y en ese orden nos dice a nosotros, ustedes deben de vivir en unidad. Y todo aquello que está tentando contra la unidad, nosotros lo tenemos que quitar de nuestras vidas. Tenemos que humillarnos quizás. Tenemos que ponerle el pie al orgullo y tenemos que pedir perdón, perdonar, hacer lo que tengamos que hacer. Porque no podemos vivir en división. La iglesia de Jesucristo no puede estar dividida. Los hogares
Cristianos no pueden estar divididos, no deben estar divididos, porque si están divididos no van a dar el testimonio que tienen que dar, un testimonio poderoso, un testimonio de gloria, de manifestar el reino. Ese es el desafío para nosotros, es el desafío para la iglesia, que seamos uno, que seamos uno. Yo puse aquí algunos enemigos de la unidad y se los quiero compartir. Uno de ellos es, como dice en el principio, la primera cita que le mencioné en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Uno de los enemigos de la unidad, quizás el principal, son nuestras palabras. Nuestras palabras, una mala comunicación. Una mala comunicación va a traer división, porque no tenemos la habilidad de comunicarnos y decir las cosas como dice en aquel tiempo. O sea, la gente tenía un mismo sentir, unas mismas palabras, ¿sí?, cuando estaban construyendo la Torre de Babel. ¿Y qué hizo el Señor para detener aquello? ¿Usted se acuerda qué pasó? Para frenar al enemigo, le confundió las lenguas. Ya no se pudieron comunicar. Acabó dividido todo aquello. ¿Y el enemigo qué hace con nosotros? Lo mismo. Trata de confundirnos. ¿Viste lo que dijo? Lo dijo por esto. Te quiso esto. Y entonces en la mente empieza a trabajarse aquello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la herramienta más útil para crear división, las palabras. Las palabras. ¿Cuántas veces usted ha escuchado algo y después resulta que, yo pensé que me quiso decir, no, eso no era lo que te quiso decir? Pues yo pensé, pues sí, tú pensaste, pero eso no era. ¿Por qué? Porque con una palabra se genera una crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien está pensando de otra cosa. Esa mala comunicación puede acabar en una crisis mayúscula. Entonces ese es uno de los principales enemigos, nuestras palabras. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si hay algo que contamina es lo que sale. Otra es pues las murmuraciones. Cuando llega por terceros el mensaje y uno dice, no, pues es que pues fulano dijo esto y pues no sé si sea cierto, pero a lo mejor para ti, dices, tú lo tomas como si fuera verdad. Murmuración o chisme, mejormente conocido. Antes se daba más entre las mujeres, pero ahora hombres y mujeres. Lo que uno tiene que hacer es, estoy limpio de ese asunto, no tengo nada que ver ahí. Delante de Dios estoy en paz. Otra de las cosas que son enemigos de la unidad son los asuntos sin resolver, cosas que quedan pendientes. ¿Cuántos de aquí tienen pendientes? Y dice, bueno, luego, pero mientras tanto yo pongo una distancia, mientras tanto hay una división. Un día los vamos a resolver, pero ahorita, ¿cuándo? No nos podemos acercar a Dios teniendo un problema. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco los perdonará el Padre a vosotros. Entonces tenemos aquello y lo estamos aplazando, pero nosotros somos los perjudicados en nuestra relación. Somos los que estamos sufriendo por esa falta de comunión con Dios. Quizás este mensaje ni era para usted, pero si era para usted, usted tome lo que tiene que tomar.
El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios está hablando a su pueblo, a su iglesia. Si hay algo que está impidiendo que nosotros tengamos todo eso que Dios tiene para nosotros. ¿Qué entiende usted por bendición? Bendición es que todo nos resulte, todo nos salga bien. Yo te bendeciré en la casa, en el campo, en la ciudad, o sea, donde andes, te voy a bendecir, dice la palabra. Y él dice, yo voy a bendecir cuando los hermanos habiten juntos y en armonía. Ahí los voy a bendecir. Y vas a decir, oye, pues yo hice esto y ¡pum! Oye, mira, oye, hice aquello, o hice lo otro. Y así cada cosa que hacemos. Ahora, si las cosas no están resultando, pues uno tiene que ir con Dios y preguntar qué está pasando. David, el rey David, cuando empezó que no llovía y no llovía y no llovía, el primer año no llovió y el segundo no llovió y el tercero, oye Señor, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no llueve? Bueno, pues hay un problema. Se habían comprometido a algo con esa familia y no les cumplieron. Por esa razón está pasando esto. Resuelve aquello y volvió a caer la lluvia. Hay veces que las lluvias se detienen. Las lluvias de salud, las lluvias de bendición, de provisión, de paz, de tranquilidad. Algo sucede. Y no digo esto para que usted esté condenado de ninguna manera. Simplemente cuando algo no está pasando, usted tiene que preguntarse ¿por qué? ¿Sí? Y ese es un llamado para podernos acercar a Dios. También a veces estamos divididos porque ni siquiera sabemos qué queremos. A veces el esposo quiere algo, pero no tiene ahora sí que la delicadeza de sentarse con su esposa y decirle, tengo este plan, quiero hacer esto. Porque una vez que alguien dice el plan, uno puede decir, pues está bien, me gusta. Pero si no lo sé, la mujer siempre va a estar tronándose los dedos, pues no sé qué va a pasar, qué sigue. Eso no puede ser. Entonces la falta de un propósito compartido crea división. ¿Qué quieres hacer? Si decimos, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de vacaciones en septiembre, ¿sí? Entonces cuando dice, oye, pues no vamos a ir a cenar allá, o no vamos a ir a comer acá, o no vamos a comprar esto, no, ¿por qué? Porque en septiembre nos vamos a ir bueno, o sea, estamos de acuerdo todos porque en septiembre nos queremos ir de viaje, ¿verdad? O sea, estoy diciéndole algo muy vago, puede ser cualquier cosa, solamente estoy tratando de transmitirle una idea, ¿no? Entonces cuando el propósito se conoce, pues es más fácil alinearse a eso. Pero cuando no se sabe, no, pues es que es bien tacaño, no me compra esto, no me compra lo otro. Oye, pues es que yo estaba pensando llevarte en septiembre. Bueno, eso cambia, ¿verdad? Pero si no lo sabes, o sea, si no compartes una meta, si no compartes, es muy difícil. Entonces, a nivel del hogar, eso tiene que ser claro, tiene que ser muy claro. Porque si es claro, entonces usted va a poder. Entonces nuestro Señor vino y dio su vida por nosotros. Dice que Él nos dio su gloria para que fuésemos uno. ¿Sí? Entonces en el estar juntos, en el estar en armonía, en el aceptarlo a Él, en el vivir con Él, ahí hay bendición y vida eterna. El Señor no hace excepción de personas, eso lo tiene para todos. Dígale a su vecino, hasta para ti. Es para todos. ¿No tenemos un Dios que es bueno? Claro que sí, es maravilloso. Nosotros tenemos la tarea de vivir en unidad. Dios no va a hacer esa parte por nosotros. Esa nos toca a nosotros. Que estemos unidos. Hay muchos versículos que hablan de lo que yo le estoy diciendo. No puedo citarlos todos porque necesitaría un par de horas para estar hablando de todo lo que la palabra de Dios dice de la ventaja de vivir en unidad. ¿Sí?
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, fíjese bien, cualquier cosa que pidieren, otra vez le voy a decir, cualquier cosa. Dígame, ¿qué asunto no cabe en cualquier cosa? Ahí caben todos los asuntos. Ahí cabe tu salud, ahí cabe tu esposo, tu esposa, ¿sí? Ahí cabe tu trabajo, ahí caben tus riñones, ahí cabe tu hígado, ahí cabe tu vesícula, ahí cabe todo, cabe ahí. Cualquier cosa que pidiera. Entonces, si usted cree lo que yo le estoy diciendo, usted va a salir de aquí buscando desesperadamente con alguien con quien estar de acuerdo. Porque eso es lo más importante, estar de acuerdo. Los que ya tenemos una pareja, una esposa, un esposo, bueno, pues ya tiene que hacerlo ahí. Si no, bueno, pues con un hijo, con una hija, ¿sí? Con un papá, con un hermano, con quien sea, pero usted tiene que vivir de acuerdo y obviamente de acuerdo con lo que Dios establece. Amén. Póngase en pie, por favor. ¿Cómo evaluaría usted su vida de unidad? No me conteste, solamente es una pregunta retórica. ¿Sí? ¿Cómo valora la unidad de su matrimonio? ¿Cómo valora la unidad con sus padres? ¿Cómo valora la unidad con sus hijos? ¿Cómo valora la unidad en donde trabaja? ¿Cómo valora la unidad entre los maestros? ¿Cómo la valora? O sea, ¿cómo la evalúa, quiero decir? Es un área a mejorar. Sea intencional. Busque vivir en unidad. En unidad. En unidad. Usted se va a asombrar de las cosas que le van a empezar a pasar cuando esté en unidad. Porque Dios es bueno y porque Dios es fiel a su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora porque nos has traído aquí, Señor, para recordarnos esas palabras que Jesús habló y oró delante de ti. Él dijo, Padre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Nosotros queremos ser uno también, Señor, contigo. Queremos ser uno en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, Señor, ser uno, Señor, pero en ti, que tú estés en medio, que tú seas el centro de cada unidad de la que somos parte. En el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello que viene a dividirnos, Señor, ayúdanos, Señor, a poderlo ver, a poder discernir. Cuando viene un pensamiento, cuando viene una frase, cuando viene un ataque, ayúdanos, Señor, a ser sobrios, a estar velando, que el enemigo está tratando de dividirnos, que no lo permitamos, Señor. Proverbios dice, si el enemigo te quisiere engañar, no consientas, no consientas. Así que, Señor, danos la habilidad para no consentir ser parte de una división y mantenernos unidos, Señor, y buscándote a ti, Señor, clamando a ti, creyendo, Señor, que cada petición tú la vas a contestar. Porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, porque nos amas, Señor. Hoy está un pueblo aquí, Señor, que viene a buscarte, Señor. Padre, que cada uno, Señor, se lleve, Señor, aquello que tú querías que se llevara en esta hora. Cualquier frase, por pequeña que sea, Señor, que estimule, Señor, que viva en unidad y que tenga una unidad contigo, Señor. Padre, ese es el propósito. Bendice, Señor, a cada uno. Venimos ante ti, Señor, y decimos, Señor, necesitamos que nos limpies, que nos renueves, que nos restaures, que restaures nuestra vida, Señor, que cambies nuestro corazón, Señor, en aquellas cosas que hemos prevalecido, en necedades quizás, cosas que no convienen, Señor. Quítalas de nosotros, ayúdanos a renunciar a ellas, ayúdanos a buscar lo bueno, lo santo, lo puro, lo justo, lo amable, lo verdadero, aquello precioso, Señor, que tantas cosas que tú nos has dado, Señor, a estar agradecidos, Señor, día tras día. Padre, gracias, gracias por todo. Eres nuestro refugio,
Eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Estamos convencidos de ello, Señor. Ayúdanos, Señor, esa gloria, esa gracia para vivir en unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Ayúdanos a quitar de nosotros toda división, toda gritería, todo celo, todo pleito, toda contienda. Quítala de nosotros, Padre. Renunciamos a todo ello, Señor. Nos humillamos delante de ti y decimos, Señor, queremos vivir bajo la norma que tú estableces. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús.